Y sí, la verdad que es un tema que nos reinteresa a todos, porque claramente sabemos que cuando el campo produce, la economía camina. Todavía somos una economía que depende mucho, digamos, del sector agropecuario, y tenemos la experiencia del año pasado, ¿verdad? De esa cosecha, podemos decir, tan catastrófica, ¿verdad? Que tuvo rindes por debajo, digamos, de los puntos de equilibrio. Terminó afectando obviamente al sector del transporte, puertos, logística, a las exportaciones, al ingreso de divisas. Sabemos que una economía, digamos, como la nuestra, donde se ha apoyado y ha crecido sobre todo en la soja especialmente, vemos la importancia que tiene, y bueno, ahora estamos a la puerta, digamos, de esta zafra 22-23. Que por cierto todavía nos da un poco de incertidumbre. Sí. Tenemos algunos rindes de 1000 por hectárea, 1000 kilos por hectárea, y otros que ya tienen 4500 por hectárea. Muy dispares parecen los resultados hasta ahora. Pero todavía no está todo dicho y esperamos que sea mucho mejor que la zafra anterior. Exactamente, y por eso quizás antes de hablar específicamente de acá, o sea, lo que pensábamos un poco para la audiencia también es, bueno, pero ¿cuál es este mercado que se inserta Paraguay? Paraguay es un productor, claro. Paraguay es un país que industrializa también los derivados de la soja, aceite, harina, y Paraguay es uno de los países más importantes que exporta la soja. Ahora, ¿cómo es este mercado global y en qué sentido puede influir, digamos, a Paraguay? Por eso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los commodities agrícolas, como todo commodity, Paraguay, digamos, es un gran productor, ¿verdad? Pero es un tomador de precios. Y bueno, ahora vamos a ver un poco por qué, digamos... Paraguay es un tomador de precios, no importa cuándo lo leas, en otros rubros también, pero este es un rubro que nos importa mucho, así que vamos a ver esta presentación que hoy nos trae Alfredo y que hace referencia a la situación del commodity a nivel global. Bueno. Y por eso es muy importante este mercado global, para entender un poco cómo Paraguay entra en este juego. Y bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en los precios? En un mercado global, obviamente, es la oferta y la demanda. Paraguay produce 10 millones de las 380 millones de toneladas que se producen en el mundo, por lo tanto, para poder influir en el precio de la soja debería ser o un gran productor o un gran, digamos, demandante o consumidor. Como nosotros no somos ni lo uno ni lo otro, sí somos un jugador importante. ¿Estamos en el top 3 o top 5? Y en producción ahora estamos en el 6º lugar. Top 6. Top 6. Nos pasó, ahí vamos a ver, nos pasó, digamos, India ahora. Bueno, y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que influye obviamente en los precios? El clima. Si hay una sequía, va a haber menos producción. Eso, por supuesto, hace que los precios suban porque hay menos oferta para el mismo nivel de consumo. Los costos de producción, el sector agrícola vive, todo lo que es fertilizantes, maquinarias, defensivos agrícolas son todos importados. Depende mucho, pero también del tipo de cambio, la tecnología que se implemente, el desarrollo de las semillas, la biotecnología, precio de otros commodities, la superficie plantada, obviamente, y la producción y stock que queda. Y en la demanda, por ejemplo, los factores que influyen es el aumento de la población, el aumento del ingreso per cápita. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué? Y porque en la medida que uno tiene más ingresos, también se vuelve más exquisito, probablemente consuma más carnes, y eso tiene que ver, obviamente, después con la producción agrícola, en especial de la soja y del maíz. Las divisas, cambios en las preferencias del consumidor y expectativas, digamos, de la economía. Todo eso termina, obviamente, influyendo. Pero también, Gladys, hay que decir que el mercado agrícola también está adaptado y relacionado a otros mercados que están muy ligados. Por ejemplo... Paréntesis, antes de ir a esto, y que es también esto que muchas veces vemos resistencia en los sectores productivos de sentarse a la mesa de aquellos que te plantean hay que hacer un cambio en nuestro modelo productivo económico de tal modo que sea amigable con el ambiente, porque señor, tenés un cambio climático que te está afectando tu producción. Ni siquiera te pedimos que lo hagas por la humanidad, hacelo por vos, por tu bolsillo, pensando de aquí en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Ni siquiera larguísimo plazo. Paréntesis nomás, porque justamente como punto principal de influencia en la producción hablabas de el clima. Totalmente. El clima, y por eso también tiene que ver mucho de repente los cambios de preferencia en el consumidor. O sea, si hay tendencia, por ejemplo, de evitar que el consumo de la carne es mala, por ejemplo, bueno, evitar, o de repente el incremento de ciertos productos
Todas esas tendencias terminan influyendo obviamente en el consumo, ¿verdad? Esa gente que no quiere comer carne, no le puedo entender. Bueno, pero al final tienen un impacto si son a grandes escalas. Por ¿verdad? supuesto. Bueno, estos son otros factores también, además de eso que mencionaste como los principales, y a ver, ¿cómo nos afecta el precio de los combustibles, por ejemplo? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el mercado agrícola está muy relacionado a los precios del petróleo y del gas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la soja se producen biocombustibles, con el maíz, caña de azúcar, el etanol. También los fertilizantes nitrogenados dependen mucho de los precios del gas, sobre todo. El gran insumo que utilizan los fertilizantes nitrogenados es el gas. Y vos tenés, por ejemplo, el precio del combustible sube y los que tienen capacidad de tener un auto que cargan alcohol, pues pucha, subió tanto el combustible, la nafta, así que voy a cargarle más alcohol. Pero si todos empiezan a comportarse así, empieza también a subir el precio del alcohol porque aumenta, digamos, la demanda. Entonces, están muy relacionados los precios, digamos, de los combustibles. Podemos decir que si los precios del alcohol y el biocombustible están buenos, la industria va, digamos, pasando, digamos, más de esos productos también hacia la industria energética. Los derivados financieros. Hoy se habla de que lo que hay, digamos, en lo que serían contratos de derivados financieros es 4 veces más de lo que está plantado. Es decir, el volumen de lo financiero que está negociado supera lo que es la comercialización de 4 cosechas. Y eso porque, bueno, hay todo... ¿Eso que serían préstamos para las inversiones? Y más que nada, en gran medida, son los contratos a futuro. Ah, ok. Que estos contratos en parte sirven para que el productor pueda tener una cobertura, entonces ya pueda establecer precios, digamos, de antemano, pero también sirve mucho para también lo que se llama la especulación financiera de grandes fondos de inversión, que ahí está relacionado con otros factores del mercado. Por ejemplo, si las tasas de la Reserva Federal son muy bajas, probablemente, digamos, los retornos de ciertos activos fijos, de renta fija, por ejemplo, de bonos, van a ser menores y va a haber una migración hacia mayores instrumentos con mayor rentabilidad, es decir, estos contratos agrícolas, etc.